Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos todos a este tip informativo y como siempre recuerdo darle buen uso a las redes sociales y que se queden hasta el final para que nos regalen su opinión al respecto al tema que vamos a manejar, que tiene que ver con el comportamiento de los artistas colombianos frente a la crisis social que vive nuestro país a raíz de las manifestaciones públicas de indignación de un pueblo contra una reforma tributaria que ha sido el florero de Llorente del siglo XXI frente a un gobierno que durante 20 años se ha instalado en el país. Y digo los últimos 20 años porque es que los últimos 20 años no ha mandado nada indistinto a una secta manejada por el señor Álvaro Uribe Vélez. Todos han sido hasta ahora los últimos 3 presidentes que hemos tenido en 20 años. Miremos si no es una dictadura. Un país que elige presidente cada 4 años debería tener 5 nombres en la presidencia. No, ha tenido solamente 3 y en los 3 gobiernos ha estado una misma persona siempre, que es el señor Álvaro Uribe Vélez. Y hay una indignación de muchos colombianos gracias a las redes sociales que ya no se dejan embutir tantas cosas de los medios convencionales contra los artistas colombianos. Los artistas colombianos, los mismos que se fueron en contra del gobierno bolivariano de Venezuela, que armaron todo un show. A ellos sí les cabe la palabra show, por supuesto, ¿no? En la frontera, porque querían salvar a los venezolanos del tirano, el señor Nicolás Maduro, porque había que respetar los derechos humanos en Venezuela, pero con Colombia cero expresión de los artistas, los principales artistas colombianos, que son prácticamente producto, aparte de que tienen talento, de los medios de comunicación que controlan el país, porque en las emisoras suenan. Aquí en Colombia, en todas partes suenan, son los artistas con sentido, los vuelven artistas sin cantar nada, sin tener una buena voz, los vuelven internacionales. Caso Maluma, ¿no? Que parece que cantara con una pelota entre la boca, pero los medios de comunicación lo impulsaron y ahora uno de los artistas con más reconocimiento en el mundo. Entonces hay indignación en Colombia contra un tardío trino de Juanes. ¿Por qué decimos que un tardío trino de Juanes? Porque gracias a la presión en redes sociales a Juanes lo tuvieron atacando literalmente, lo mismo a Carlos Vive y a todos esos artistas, Silvestre Dangond, que fueron a la frontera a llorar por los derechos humanos de los venezolanos y que además son los que usaron como figuras públicas, figuras de la cultura colombiana para impulsar el nombre del señor Iván Duque, que es el mismo que aupó a esos artistas contra el pueblo venezolano. Ni siquiera fue contra Nicolás Maduro, buscando una guerra para favorecer a los verdaderos tiranos de Venezuela. Entonces, en ese orden de idea, se le está reclamando en redes sociales por qué no se han pronunciado esos artistas frente a la masacre cometida contra los colombianos en nuestro país. Bienvenidos. Las críticas fueron fuertes contra los artistas colombianos por ser indiferentes con lo que pasa en Colombia. Ustedes recordarán el concierto de la frontera, ¿cierto? Ese concierto que armaron todo ese show desde el uribismo hacia Venezuela, llorando por los derechos humanos de ese país, cuando aquí en Colombia es el país, yo me atrevo a decir que en toda América, donde más se violentan los derechos humanos. Venezuela, con todo el odio que usted le pueda tener al presidente de ese país, no lo puede acusar de 6.500 falsos positivos, de tener un presidente que dé una orden abierta a las fuerzas militares para que asesinen a su propio pueblo por el pecado de estar reclamando reivindicaciones populares, por el pecado de estar reclamando que no se roben más los recursos públicos, que no endeuden más a los colombianos, que no le saquen más el dinero de los bolsillos a los colombianos pobres. Por eso el señor, que ya ustedes saben, dio la orden a su monitor presidencial, por llamarlo de alguna manera, de que le diera poder a la fuerza pública, como efectivamente lo hizo. Fueron muchos los jóvenes asesinados en esta nueva ola de protesta en Colombia que todavía no para. Fueron quién sabe cuántos jóvenes están desaparecidos, eso saldrán más adelante, cuántas fosas comunes iremos a encontrar, porque estamos en la versión 2 del gobierno de las fosas comunes que todavía se siguen encontrando, desde los mal llamados falsos positivos, desapariciones en el país. El determinador que en un país indecente como el nuestro, donde la justicia está poseída por la corrupción, él se atreve a
incitar a la violencia públicamente y contra él no pasa nada. Entonces los artistas colombianos muy calladitos, no dicen nada, como si se pronunciaron en Venezuela. Ustedes recordarán al señor Carlos Vives, el señor Silvestre Dangond, invitando qué dolor por los venezolanos, el señor Juanes, todos, incluso hasta Shakira le han hecho reclamo porque ¿dónde está Shakira? ¿Dónde están las voces de esos artistas que lloran por Venezuela, pero por Colombia sí hacen silencio? Son unos desagradecidos mantenidos, porque ellos son también a quienes se deben, al pueblo colombiano que están masacrando hoy en día. Son los que los han enriquecido a ellos yendo a sus conciertos, comprando su música cuando se compraba, cuando todavía vender CD era un negocio en Colombia. Entonces el señor Juanes, bajo la presión de las redes sociales, por fin en el día de hoy dijo algo: presidente Iván Duque, le pido que escuche y se conecte con el pueblo retirando la reforma tributaria. El país está ardiendo y será peor si no reacciona. Fue una tibia petición del cantante paisa, y ahora podrán decir, no, gracias a Juanes entonces el presidente retiró el proyecto de reforma tributaria que cursaba en el Congreso de la República. ¿Por qué no se refirió Juanes de la misma forma que se refirió a los desmanes en Venezuela, que pidiéndole a las organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos que metieran la mano en Venezuela? No, en Colombia dijo lo que cualquiera podría decir. ¿Por qué no se refirió a la violación de los derechos humanos este señor Juanes? Entonces, la gente indignada en redes sociales también pidiéndole, como ya estamos en una época donde seguramente si no existieran las redes sociales, él ni siquiera se hubiera esforzado por hacer semejante trino. Dice: presidente Iván Duque, le pido que escuche y se conecte con el pueblo retirando la reforma tributaria. El país está ardiendo y será peor si no reacciona. Una tibia petición, y eso por presión. No vengan ahora tampoco a pensar es que Juanes se condolió del país, como le dice la prensa colombiana, siempre haciendo su trabajo. Dice: Juanes se muestra muy triste por lo que vive Colombia, dice el periódico El Tiempo. Esa es la prensa, ese es el periodismo que tenemos en Colombia. Realmente son una vergüenza este periodismo colombiano, que sale de una vez a romantizar la situación en favor del artista paisa, que repito, fue tendencia en redes sociales por presión de la gente pidiéndole: ¿dónde está Silvestre Dangond? ¿Dónde están esos bandidos de la cultura que impulsaron el nombre de Iván Duque por petición de Uribe para llevarlo a la presidencia? ¿Dónde está Juanes? ¿Dónde está Carlos Vives, Shakira? Todos esos artistas que le deben la fama a los colombianos. Le deben toda esa fama a los colombianos. Al pueblo que están masacrando es el pueblo que los apoya a ellos. Yo por lo menos no tengo nada que arrepentirme, porque a mí esos artistas a mí no me los venden tampoco. Entonces, gracias a esa presión fue que el señor Juanes por fin hoy, después del quinto día de protesta, es que se pronuncia. Por eso digo el tardío trino de Juanes. ¿Ya para qué? Como dicen los memes, ya para aquí, güey. ¿Cierto? Ya para aquí, güey. ¿Cierto? Ahora es que viene a pronunciarse, pero no habla nada de la violación de los derechos humanos, como sí se pronunciaron en el caso de Venezuela. Por eso, y viene el tiempo a romantizar la situación. Juanes se muestra muy triste por lo que vive Colombia. Ante el incauto, de una vez comienza: bien, Juanes, qué alegría, Juanes. Ese es otro capitalista más, que gracias a su talento y también a los incautos que lo enriquecieron, hoy es un famoso capitalista que obviamente defiende ese terrorismo de Estado que tenemos los colombianos, además porque él también ayudó a elegirlo. Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar. Aquí hay un trino que dice: qué coincidencia que Maluma y Juanes salen a pronunciarse justo cuando comienza a rotar en redes una campaña para dejarlos de seguir, al igual que a otros artistas como Shakira, Vives y los cantatuchos vallenato, porque no han sido capaces de alzar su voz a favor del pueblo. Otro trino dice: haga presencia en el país, convoque a artistas internacionales como lo ha hecho con Venezuela, dele la cara y apoya a su gente, no sea indolente, aprovechado y propagandista. Cuando es de otros sí aparece como salvador, cuando son los suyos solo un tuit tibio, miserable. Así le dijeron a Juanes en redes sociales. Es repugnante, otro trino aquí, es repugnante cómo sale a toda prisa a apoyar a los oprimidos en Venezuela, y su conexión con la situación en Colombia le tome tanto tiempo.
diga esto y no vuelva a hablar de Colombia. Gente como usted sobra. Le dicen a Juanes. La gente indignada en redes sociales, una gran mayoría de gente. Otro trino dice, por fin dejaste de mirar para Venezuela, Juanes, como si ser rico significara estar a favor del gobierno y perder las raíces. Si es tan cierto como rockero, yo quiero ver que saques un video, Juanes, con el que sí revoluciones. Pero eso de salir para no perder fan es patético, porque es que realmente fue por eso a decirle a Duque que retirara el proyecto por miedo a perder fan, porque se estaba generando una campaña o se está generando una campaña para que dejen de seguir a esos artistas colombianos que únicamente van a los medios de comunicación, dicen, estamos bien representados, han dejado el nombre de nuestro país en alto, es el país que ellos van a vender cuando van al exterior, tiene nada que ver con el país real, donde masacran, donde los niños se mueren de hambre, donde hay una cantidad de campesinos desplazados, indígenas desplazados, líderes sociales asesinados. Ellos venden en otro país ficticio, el país de ellos, el de la burbuja en los que ellos están metidos. Otra reacción en contra del artista paisa es el siguiente, y se olvidó, solo salió cuando se lo recordaron con un mensaje ridículo, en lugar de visualizar que en Colombia se violan los derechos humanos. Son trinos de indignación contra el artista paisa, que realmente quedó muy mal parado cuando salió con su mensaje hasta el día de hoy, repito, el quinto día de protesta, ya porque la gente estaba presionando. Por eso, si a usted le duele este país, deje de estar siguiendo a esos tipos, que Carlos Vive, que Silvestre Dangond, porque son ellos los que los vuelven figura, los medios de comunicación. Entonces hacen comercial y la gente, como son ellos, terminan. O es que usted creen, por ejemplo, cuando ponen, por ejemplo, a promocionar un jabón o un shampoo a una persona desconocida, ponen a una figura, una modelo famosa, una actriz famosa a promocionar un producto que ni ellos usan, pero la gente, con tal de que sale por un famoso, salen a comprar ese producto. Y así hacen como eran esos artistas que dijeron voten por Duque, la gente ahí sí, desde que desde que lo diga Silvestre, desde que lo diga Juanes, Maluma, vamos a votar. Mucha gente pobre se creyó el cuento que tenía el mismo nivel socioeconómico de esos personajes que mal representan al país. O sea, ellos también son productos de unas mafias que hay gente talentosa en los barrios que no tienen la oportunidad de pegar una canción, no son famosos, porque si no tienen plata ni patrocinio no suenan en la radio. No estoy diciendo que ellos sean malos artistas, pero tampoco los dioses del folclore como los quieren pintar algunos medios de comunicación. Es para que reaccionemos. Por ejemplo, artistas, por ejemplo, yo le digo a la gente, ya en la época que estamos, ¿para qué escuchan esas emisoras? ¿Para qué? Existiendo las redes sociales. Usted puede programar su propia música. ¿Qué puede usted escuchar en Olímpica? Por ejemplo, en Olímpica, todos esos periodistas o locutores que están en Olímpica son puros empleados de los charts. Entonces, la gente que se la pasa pegado en Olímpica, sin preparación alguna, le van inyectando ahí que quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y ahí van haciéndole política. Todos esos limpia CD que tienen en las emisoras de Olímpica, que ya usted sabe que tienen que favorecer es a los charts. Entonces, que no quede como un héroe este ridículo titular del Tiempo. Juanes se muestra muy triste por lo que vive Colombia. Mentiras. Él no estaba triste. Hasta el quinto día se vino a pronunciar por miedo a perder fan, porque se estaba haciendo una redada virtual para quitarle seguidores a todos esos artistas colombianos que cuando es con Venezuela y sí les duele ese país. No se le olvide también apoyar la comunicación alternativa, adquirir también las camisetas del Pacto Histórico, de la camiseta que usted quiera, para usted adquirirle con eso están apoyando la comunicación alternativa, el trabajo que nosotros estamos haciendo. No tenemos otra forma de financiarnos sino con el pequeño recurso que nos queda de la compra de cada de estas camisetas que usted bien hace, el apoyo que usted nos da, las donaciones y todas esas cosas. Si usted está interesado, nos envía un WhatsApp 311-824-6567 o nos hace la consignación en la cuenta de ahorro 213-8564-7384 de Bancolombia. Y son camisetas de muy buena calidad que ustedes están promocionando también el Pacto Histórico, el cambio de nuestro país. No se le olvide también seguirnos en redes sociales, búsquenos en Twitter como @ArmestoNelson, en Facebook síganos en el grupo Reportero Digital y se unen, y por supuesto aquí también súmense a este canal, activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video, denle manito arriba, compartan nuestra información, opine a favor o en contra, pero con mucho respeto.
Soy Nelson El Chanero Ormesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.